La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia y en este domingo nos encontramos en Itá. Hoy 2 de febrero, en este domingo, estamos visitando aquí al cura párroco de esta parroquia San Blas. Mañana 3 de febrero es la fiesta de nuestro segundo patrono del Paraguay. Una seguidilla de presentaciones en estos domingos que nos hacen conocer la realidad de esta hermosa ciudad por una parte y sobre todo del trabajo que están haciendo aquí como iglesia. Hoy le corresponde al padre que él mismo se va a presentar. ¿Qué tal, país? Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu parroquia. Gracias, padre Cabaña. Yo soy el padre William Herding, soy de Reducto San Lorenzo. Ahí naciste, país. Herding, vea, apellido Baena, vea. Alemán. Sí. ¿Y cuántos hermanos, país? Somos 5 en total. 5 hermanos. ¿Y vos qué número sos ahí dentro? Yo soy el mayor. ¿El mayor? Entonces, de la demanda para usted, ahí bebé. Entonces, hice mi escuela y mi colegio en mi barrio. Así, ahí en Reducto. En Reducto. ¿Qué escuela era para ahí? Escuela... Mariscal Estigarribia y Generales Stroner era la escuela y... Así se llamaba. Mariscal Estigarribia en aquel entonces. En serio, un liberal y un colorado. En cuanto a la formación país como seminarista, ¿cómo comenzó tu vocación y cómo le dijiste sí al Señor para formar parte de la iglesia en cuanto al ministerio sacerdotal? La comunidad nuestra, la de Reducto, era fervorosa, tenía esa piedad popular, hasta ahora es muy linda, ¿verdad? Sí. Tenemos la Virgen del Rosario y todas las noches, porque habían acontecimientos que marcaban un poco a la comunidad y salíamos a rezar y eso un poco... ¿Y eso era luego con tu familia? ¿O era grupo con juvenil? Los vecinos. Con los vecinos, ya. Sí. Y después fui parte de lo que era PJ y... ¿Perteneciste entonces también? Aprendí mucho también porque nosotros vivíamos también esa experiencia de la Pascua Joven de la mano de los salesianos. ¿En serio? ¿De Reducto vos te ibas hasta Domingo Sabio entonces, o no? Domingo Sabio y teníamos nuestros encuentros también ya. En San Lorenzo. En San Lorenzo también. Pero yo creo que esa caminata que hicimos con los salesianos fue muy linda. ¿En serio? Avivó mucho la vida de aquellos. ¿Te acordás de algún país salesiano ahí que participó? No estaba el cardenal Cristóbal López por ahí. Y estaba también de paso. Sí. Porque él es el que movió bastante, ¿verdad?, el aspecto juvenil después. Eso había comenzado año 1975 con el padre Monseñor, ¿verdad?, Valenzuela. Él es el que había iniciado, Edmundo Valenzuela, después arzobispo también de Asunción. Porque no teníamos otra experiencia de encuentro así fuerte. Pero de ese estilo. Pero fue... ¿Y llegaste a participar también en Upacaraí de esa Pascua Joven o no? ¿O siempre ahí en Reducto? Siempre en la zona de San Lorenzo. En la zona de San Lorenzo, sí. Y eso despertó en mí la vocación y me ayudó a dar este paso. Claro. Que fue muy lindo porque nosotros iniciamos en Villarrica, luego pasamos acá a Cupé y luego al Seminario Metropolitano. ¿A vos sos todavía de ese grupo? Ese grupo fue muy Metropolitano, lindo. Porque después de eso pasó todo ya a Lambaré, ¿verdad? Después todo pasó ahora se centra en Cacupé y Lambaré. Creo que ahora se va a centrar todo ya en Lambaré. Solo en Lambaré ya. Ya. O sea que
toda esa experiencia diferente. Villarrica, Cacupé, Metropolitano, Lambaré. Viejo Baité, ¿dónde va Lambaré, ves Sí. Muy lindo, muy linda experiencia. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Te acordás algunos compañeros todavía del seminario? ¿De tu grupo? Y está Ernesto Zacarías, que es de Ciudad del Este. Ya. Cástulo Salinas, que es de Concepción. Ah, Concepción. Cástulo, sí. Y luego está el padre Antonio Vázquez, que es de San Lorenzo. San Lorenzo. Mario Osorio, que es de Oviedo, y Teresio Franco. Ya. Eso es lo que quedamos hasta ahora de ese grupo. Entiendo. De ese grupo. Teresio es de Coronel Oviedo, ¿verdad? Coronel Oviedo. Sí, sí. Él estaba, creo, con la animación bíblica también. Así mismo. Por eso es que le Fuimos conozco. muy compañeros, él me ayudó muchísimo. En serio. Claro. Fue muy. Y muy tu compañero. recorrido, a ver un poco, desde que te ordenaste, por dónde fuiste pasando, qué comunidades. Yo primero fui a Nueva Italia, ¿verdad? Ya. Nueva Italia, luego a Virgen de los Remedios cuando eso era un Cuasi parroquia. ¿De dónde es ese Virgen Los Remedios? Y En Calle Ica. Calle I. Calle I. Ah, sí. Calle I. Y luego fui a San Antonio y de ahí luego fui a San Antonio, Thompson, ¿verdad? A Tonso, ya. En Thompson pasé un año también aquí en San Blasita. Ah, ya estuviste luego aquí entonces. Y entonces fui otra vez a A San Antonio. a San Antonio. Ahí estuve mucho tiempo. De Itiral a San Antonio, ¿dónde es? Pero estuviste mucho tiempo realmente, ¿verdad? Mucho tiempo ¿Cuánto? estuve. ¿8, 10? Y 14 por ahí. 14 años a la cuenta. ¿Y cuántos años de país tenés entonces? Yo tengo, este año cumplo 22 años. 22 años ya. Sí. Y después de ahí, al insustituible padre de Capiatá, Sí, ¿cómo no iré? Un mes y medio por ahí estuve. Ya, Por ahí. ahí supliendo, ¿verdad?, la ausencia del padre. Sí, Y después ya de nuevo hacia aquí, ¿verdad? sí, aquí. Hacia aquí. Qué bien, país. Entonces, estamos hablando aquí con el padre William, pero sobre todo, como le estaba diciendo, le agradezco al país que nos recibe porque mañana es la gran fiesta de San Blas. Sí. 3 de febrero, que es nuestro segundo patrono del Paraguay. Y por eso estamos aquí, país, porque queremos después, vamos a volver nosotros enseguida, ¿verdad?, a seguir hablando sobre esta realidad de San Blas aquí en la ciudad de Itá. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y aquí estamos con el padre William. Él es de Reducto San Lorenzo, toda una formación como estuvimos escuchando, ciertamente que de una manera muy sintética también de toda una vida sacerdotal. 22 años ya entonces ahí, de servicio a la iglesia. Y siempre ya pertenecía a tu diócesis de San Lorenzo. Y cuando nosotros nos íbamos a ordenar, se crea también la... En ese año se crea también. Entonces nos dijeron dónde ¿A dónde quieren irse? Y con mi compañero, el padre Antonio, decidimos quedarnos en San Lorenzo. En San Lorenzo. Ya. ¿Y tu compañero de dónde era? Él como su lugar de nacimiento. San Lorenzo también. San Lorenzo también. Antes de San Lorenzo, entonces dijeron, bueno, ñamoñe punúgato. Su primer obispo fue el que es cardenal ahora, ¿verdad? Adalberto. Adalberto fue. Nos ordenó. Les ordenó luego también. Primer obispo de San Lorenzo. Actualmente nuestro primer cardenal del Paraguay y arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez. Bueno, país, estás entonces, me dijiste, hace 8 meses por aquí, por Itá, pero ya tuviste una experiencia también un poco más corta por este mismo lugar. ¿Cómo estás comenzando, país? ¿Cómo estás viendo aquí esta hermosa parroquia de Itá? Y es muy linda, es hermosa.
Y como yo aprendí que hay que mirar, observar, no hacer grandes cambios. Anila de Yuma, oveja de cambia pase. Ah. Esto está mal, esto no me gusta. Y no- Mirar no, primero y no, después. no soy de esa teoría de tirar todo y empezar de nuevo, sino Claro, claro. ir construyendo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, 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 sí. Voy apuntalando, voy mirando. Hay algunas áreas en donde pienso insistir un poco más y estamos dialogando. Claro. Y siempre la prioridad para mí es los jóvenes también. Claro, claro, claro. Por todo lo que voy viendo, aprendiendo también de los programas que veo, ¿verdad? Es interesante porque mueve a la comunidad la presencia, la compañía de los jóvenes. Suelo ver los conciertos, los festivales, Claro. el coro, tantas cosas lindas que se ve por jóvenes para los jóvenes en familia y Sí, sí, sí. eso es lo que voy hablando siempre con ellos. Ya, ya, ya. Entonces, siempre ha sido la prioridad y ahora vuelvo a mirar con ellos Claro. hacia dónde podemos. Justamente una comunidad me decían que veían jóvenes para los jóvenes para escuchar un poco después. Dice, ahí ya estamos por animarnos para ir a tu programa. ¿No sabes qué es lindo? Anima mucho. Ya. Sí, yo me prendo siempre a las 3 de la tarde, pongo mi despertador y miro porque es interesante escuchar a los jóvenes. Sí, sí, sí. Se aprenden muchísimo. Acá yo también estos días estuve dialogando con ellos. Les es muy difícil también ser aceptado en la comunidad, ¿verdad? Claro, claro, claro. Nos sentimos mal algunas veces. Claro, es que en una parroquia, aquí se da que es una parroquia mucho más de pueblo, ¿verdad? Una parroquia mucho más tradicional. Sí. Y entonces los cambios que algunas veces nuestros jóvenes proponen no es fácil de aceptar, ¿verdad? Es que la gente sabe y organiza y Dice, pesa. a pecha siempre yo y con los jóvenes pues tendes a meter la pata, a fracasar, pero eso es parte de la vida también para que puedan crecer ellos como personas. Entonces, eso es lo que los mayores no entienden. Buscan la perfección siempre y ese es el choque. O si no, también el otro problema que suele haber con los jóvenes es la cuestión de la perseverancia, ¿verdad? Oye, pues uña, entusiasma y después de repente, a la hora del partido, o desapareciendo, uy. Entonces otro que le tiene que suplir. Sí, pero es interesante, yo creo, le digo siempre a la pastoral, ¿verdad? Que en algunas comunidades se sostiene, se fortalece gracias a los jóvenes. Claro. Desaparecieron los adultos y ellos están ahí. Sí. Interesante. ¿Verdad? Batallando, ¿verdad? Batallando. ¿Cuántas comunidades tenés aquí que atender? 52 tenemos. 52. 52. Imagínate, son 52 comunidades. ¿Y cuántos sacerdotes te están ayudando? Y somos 2 nosotros. 2 sacerdotes, ya. 2 nosotros. ¿Y cómo están distribuyendo? ¿Ustedes van sábado, domingo, durante la semana, celebraciones? Mi compañero es el director del Colegio San Blas, que es parroquial entonces. Roberto Carlos. Sí. Entonces, en la medida de sus posibilidades también colabora, pero tiene 2 colegios a su cargo. 2 colegios. Vos sabés que es complicadito, pero sí. da lo mejor de sí y siempre está. ¿Cuáles son estos colegios, país? Son 2 colegios que pertenecen a la parroquia. No, él fue asignado también al Colegio Virgen de la Candelaria, de Capiata. Ya. De Capiatá. 2 comunidades. O sea que tiene que ir hasta Capiatá y aquí también. Tiene sus días. Sí. Claro, porque ahí el padre dejó un colegio muy famoso, ¿verdad? Que estaban trabajando. Y entonces con él tratamos de cubrir unas misas a la tarde, yo más, ¿verdad? Y él dentro de sus posibilidades también. Pero los domingos, los fines de semana, él está 100% disponible. Disponible para la celebración, ¿verdad? Porque son bastantes, ¿eh? Y con
Aquí con la iglesia parroquial serían 53 entonces, ¿verdad? 53. 53 comunidades que tienen que atender y estar ahí al frente. Y con respecto así lo que estás viendo, porque estás entrando recién también en esta comunidad, ¿cómo estás viendo así a los jóvenes sobre todo en cuanto a su estilo de vida, su manera de responder a los llamados religiosos? Nosotros tenemos seminaristas aquí en la parroquia. Ah, ¿tienen seminaristas? Y justamente hoy se va una joven para ser salesiana. ¿En serio? Salesiana también. Ah, salesiana, como para probar entonces para probar. El seminario de las hermanas. Y lo que insistimos es que hagan procesos. Claro. Insistimos mucho nosotros en lo que es, porque eso me ayudó mucho. Un plan de vida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era que no me viene ahora, verdad? Sí. Que ellos tengan un sueño, un ideal, un objetivo. Y la mayoría de los que están en la cabeza, Claro. La mayoría de los que están en la cabeza son universitarios. Ah, sí. Claro. Entonces, No, y eso es lindo entonces, porque con el estudio, con la formación, entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Guiar, escuchar, y también pueden decidir con mayor precisión. Bueno, queridos amigos, estamos nosotros en Ixtá, estamos con el padre William, que es el párroco actualmente. Hace 8 meses que él asumió y nos habla un poco así en una forma general, ¿verdad? De este trabajo tan lindo que está realizando con su compañero Roberto Carlos, me dijiste, ¿verdad? Te andas ahí cantante en Roberto Carlos. buen sacerdote. Qué lindo. Un santo sacerdote. Qué bien, y que está al frente también de los colegios que le ha sido asignado dentro de la diócesis de San Lorenzo. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz, como el mar refleja el sol, brilla en mí Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así
servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz. Quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, tu luz. Quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro. Quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos nosotros volviendo desde Itá con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos con el Padre William, él nos habla de la realidad. Y nos estamos preparando para ir para la fiesta de mañana. A esa vez está recordando personal en este día ya de vísperas. ¿Qué es lo que están preparando? Y vamos a hacer también ya una invitación para todas las personas que quieren acudir hasta Itá. Mañana 3 de febrero, día de San Blas. De verdad que hemos vivido una fiesta porque vienen los iteños de la Argentina, de Brasil, de tantos... Fanáticos y cuál entonces fanáticos y de... Oye, me dijiste lo que ya estuviste, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Un año estuve. Un año, ya. Hay que poner el ambiente porque es todo... Fiesta, jolgorio, alegría. Entonces, nos abrazamos todos, nos besamos todos. Sí. Es un acontecimiento único, lo que estamos viviendo. Claro. Y como ves, están todos trabajando para lo que sería mañana la gran fiesta. ¿Verdad? Claro, estamos preparando el ambiente. Es hermoso. Claro. Y la tradición, que hay así algunas cosas interesantes de toda esta gente que viene. Ahí veo todavía la gente que viene vestida ahí con su estilo San Blas, con su, ¿cómo le llaman? La capa. Sí, todo. Hay de todo. Hay de todo. Sí, los niños. Sí. Mucha gente se acerca, está queriendo ayudar, como estás viendo, ¿verdad? Sí. Todo esto que están trabajando para ahí, que están limpiando, están ayudando, ¿qué es lo que ellos en este momento están haciendo? ¿Están preparando el ambiente? Están preparando el ambiente, buen día. Están preparando el ambiente, ya nos estamos preparando también para lo que va a ser la vigilia. Sí. El festival. Perecota la festival. El festival también. Ya. Es único.
la gente se vuelca y vive, disfruta. Es un ambiente... Mira, yo te voy a hablar de cuando tenía 15 o 16 años, cuando era todavía seminarista, y esto era arquidiócesis todavía, ahora ya es la diócesis de San Lorenzo, y era todavía Monseñor Ismael Rolón, era el arzobispo. A Orero Yu de Upacaraí, porque yo era seminarista, de Upacaraí vinimos con nuestro equipo, que se llamaba Haz Mensajero, vea la orquesta, en uno de los días de la fiesta patronal. Pero yo lo animo a la parte musical. Ahí entonces donde yo he visto y me impresionó, ¿verdad?, la cantidad de gente que participaba, ¿verdad?, de esa gran fiesta. Y ahora con respecto a las otras comunidades, ¿cómo ellos se organizan para venir hasta esta fiesta parroquial? Porque 52 berecoinas fuera de lo que es la parroquia. Eso es tradicional, padre, que ellos se prenden. Normalmente los domingos vienen a la misa, luego, vienen luego también. Luego pasan al mercado, ahí comen algo, compran algo y se van otra vez. Tal vez un poco porque también ya tenemos celebraciones en las comunidades, ¿verdad? Sí. Porque para nosotros es necesario por la gente que... Pero en este tiempo ellos vienen. Claro. Desean mirar a su querido San Blas. Claro. Bueno, y ahora con respecto, porque vos dijiste que hace 8 meses que estás aquí. Entonces, más o menos, Andere Ponay, yo no soy de eso que vienes a peaña, cambiana, que esto, aquello, sino que reyure mañares, echar, y entonces, más o menos, sugiriendo y acompañando a la gente para hacer los cambios y un crecimiento siempre en la parroquia. ¿Qué proyectos? ¿Tenéis ya algo así proyectado, más o menos, para este año 2025 y sobre todo después, lo que viene desde mañana en adelante, después de la fiesta de San Blas? Ir fortaleciendo un poco, porque alguna vez la figura de nuestro coordinador un poco se ve opacado también por otros líderes, ¿verdad? Ya. Entonces, recuperar un poco el liderazgo. O sea, darle a cada uno su papel, digamos, su rol. ¿Verdad? Porque nos metemos en todo y trancamos un poco, ¿verdad? Claro. Yo creo que quisiera lograr, ¿verdad?, que cada uno ocupe un poco su lugar, su espacio, ¿verdad? Vos sos muy conocido ahí en San Antonio justamente por tus obras sociales y por ese liderazgo y el liderazgo que le diste a cada grupo, porque tuvo y hasta ahora tiene una repercusión, porque Seco Haye Vilán de Parroquia Cueve, allí en San Antonio suelo ver, y las comunidades, ¿verdad?, cómo se mueven, o sea, el liderazgo que ellos llevan para la animación de sus comunidades. Siempre las comparaciones son medio feas, porque cada lugar es diferente. Sí. Pero hay entonces lindos proyectos para esos liderazgos también aquí. Y nos gustaría tener liderazgo sano, porque también hay un liderazgo es negativo allí. Tóxico, enfermizo, ¿verdad? Tanto faltáis. Ve que le va a castigar Dios y está ahí con el mazo ahí queriendo lastimar. Y eso es lo que yo les digo siempre, que esa no debe ser la actitud, ¿verdad? Claro. Porque sufrimos todo, ¿verdad? Yo no voy a ir a arrancar y tirarle y decir este es el bueno, este es el malo. Claro. Entonces yo siempre les digo, yo también trabajo con personas que no me quieren, que no les gusta mi forma de actuar, pero de tomar decisiones. Nunca le excluí, sino le escuché y en base a eso vamos construyendo, ¿verdad? Así mismo. Pero aquí es sacarle a uno y... y eso como muchas veces sucede, al ser como país ahí, muchas veces ando pensando, país, vea ven a enoje, país, vea, diga, eres un agente y pues mi vea enoje, vea país, a pesar de la hipotano o crecer enoje, vea, pero no se puede, pues. Claro. Entonces,
es aguantar, soportar, así como dice San Pablo. Claro, claro. Y saber encaminar, ¿verdad? O sea, saber darle a cada uno también su lugar. Y al que tiene que después entender, saber, entonces yo suelo decirlo, hay que veña pues y que entonces pueda dar ese paso también, pero siempre en comunidad. Bueno, queridos amigos, así estamos hablando con el país. William es el párroco actual aquí en Itá. Y mañana ellos ya tienen la gran fiesta de San Blas. Así es que vamos a seguir y volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti, una alabanza a ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy en este día, aquí ya vísperas de la gran fiesta de San Blas, estamos con el Padre William, que es el actual párroco de Itá. Y aquí en esta parroquia maravillosa, ustedes ven también todo el movimiento detrás nuestro, incluso a saco ya de cámara en donde ven, pero allá a la trabajador fuera. Saluda. Así mismo, saludan a la gente. Hasta de la compañía, eso me dijiste que viene la gente, ¿verdad? Sí, está. Ahora, de los movimientos, de las compañías. Sí, qué lindo. Entonces es un sentirse familia, un sentirse responsables también de la comunidad. Bueno, pues William, mira que nosotros ya estamos finalizando prácticamente nuestro programa, estamos llegando en este cuarto bloque y queremos un mensaje, primero para tu comunidad, para tu parroquia, para los jóvenes principalmente, las familias y también para todos los que nos están acompañando hoy a través de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Siempre me llena de alegría, de esperanza al escuchar a nuestros jóvenes que pasan por Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Y siempre lo que comparto con nuestros jóvenes también, que en este tiempo por sobre todo que sean portadores de esperanza. Muchos jóvenes que parece que quieren tirar la toalla, ya no tienen sentido luchar. Pero lo importante es continuar, ¿verdad? No abandonar esto que a nosotros nos apasiona. Y si hemos sido tocados por Dios,
debemos llevar la buena noticia y compartir. De manera especial le digo y le repito a nuestros jóvenes, no dejen de compartir la buena noticia. Claro, eso es justamente para ser también ellos transmisores, ¿verdad? Por eso nuestro programa luego se llama así, Jóvenes para los Jóvenes, es decir, como misioneros, sentirse parte de una comunidad responsable en hacer llegar esa buena noticia. Y sabemos que siempre nuestros jóvenes necesitan, ¿verdad?, ese acompañamiento, y la iglesia, y especialmente aquí en tu parroquia, con este trabajo que están realizando. Y bueno, ¿cuál es el tema principal para ahí que querés? Nosotros, porque ya tenemos con la bendición, porque y ahí le vamos a dar la bendición a los jóvenes, pero antes queremos compartir algo de la palabra de Dios. Un tema importante que te gustaría que veamos un poco de la Biblia. Y decirle de manera especial, hay tanto miedo, seguridad, y también nos cuesta mirar un poco para adelante, entonces me gustaría que reflexiones sobre el no tengas miedo, ¿verdad? Sí. Bueno, así entonces no tengas miedo, que el padre William justamente también eligió como su hoja de ruta, el no tener miedo, el luchar, el confrontarse, el pelear contra todo aquello que es negativo. No tener miedo, porque el Señor, cuando está con nosotros, siempre podemos vencer. Y ustedes saben que en la Biblia nosotros encontramos más de 365 citaciones de no temas, no tengas miedo. 365. Parece luego que es como decirte, cada día podés leer un versículo sobre ese no temas. 365 días que nos acompañan. Vamos a mirar un poco lo que nos dice este versículo de Isaías, capítulo 41, 10. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, nos dice Isaías. También Jeremías capítulo 1, del versículo 8 al 10. No tengas miedo de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice el Señor. El Salmo 91, del 5 al 10. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. El libro de Josué, también en el capítulo 1, versículo 9, dice, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, y así, si tenemos 365 días, quiere decir que esta verilla le cogina la ya lejana. Pero me parece que este mensaje del no temer, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo, yo te libraré. Y este de Josué también, qué interesante, sé valiente, sé fuerte, porque el Señor puso todo en tus manos. Así es que, William, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu parroquia, porque también tenemos esta hermosa oportunidad de compartir con tantas familias, con todo nuestro querido Paraguay, y así también entusiasmarnos y no tener miedo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Bueno, y vamos a dejar la bendición. Llévate bendición juntos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.